Hola, buenas noches, bienvenidos nuevamente al canal de la oscuridad a la luz verdadera 777. Hola, buenas noches Vanessa. Aquí estamos de nuevo en el canal. Pedimos que por favor compartan estas enseñanzas, se suscriban al canal y compartan el video con otras personas para que también puedan aprender un poco de la palabra de Dios. Vamos a comenzar haciendo una pequeña oración, ¿no? Entonces, Padre Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Espíritu Santo de Dios, te ruego en el nombre de Jesucristo que abras el entendimiento, que guíes este estudio y a cada persona que lo oiga, Señor, toques el corazón por medio de tu palabra, por medio de tu poder, que cada persona lo pueda entender, que haya entendimiento en su mente, que reciban sabiduría, que reciban la palabra en su corazón, que la guarden para que crezca, Señor, en su interior y puedan entender el Evangelio, que es las buenas noticias de salvación. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Bendito Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, oro. Amén, amén y amén. ¿Ok? Bueno, en el video anterior de la introducción al canal vimos un poco de la luz temporal que estaba en Génesis 1:16. También vimos de las condiciones de Dios, que es igual al libre albedrío en Génesis 2:16 y 17. También vimos un poco de la desobediencia, muerte y oscuridad en los seres humanos espiritualmente, en Génesis 3:6 y 7. También vimos que fueron expulsados a la oscuridad, al mundo, en Génesis 3:24. Ok, eso es del video anterior, en donde fue la introducción al video, el primer video que hicimos. Y también hablamos de la luz verdadera, ¿no? Que la luz verdadera es la que representa a Jesús, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, y eso lo vimos nosotros que era en Juan 1:5, Juan 1:9, Juan 3:17, Juan 8:12, Juan 12:46, en donde dice Jesús dice, yo la luz he venido al mundo. Entonces es Jesús el que estamos hablando aquí de la luz verdadera. ¿Sí? Ok, ahora en este video vamos a mirar el origen de la maldad en todos los seres humanos. Ok. Me pregunto, ¿por qué origen de la maldad si Dios todo lo que creó era bueno? Sí, todo lo hizo bueno, pero algo tuvo que pasar. ¿Sí? En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Todo era bueno. ¿Sí? Y Dios, por amor, les da el libre albedrío a todos los seres humanos. ¿Y qué es el libre albedrío? Bueno, el libre albedrío es la capacidad de escoger entre el bien, que es igual a la vida, o entre el mal, que es igual a la muerte. En Génesis 2:16 y 17 vemos que Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. ¿Sí? Pero ¿cómo comenzó la maldad en los seres humanos? Bueno, en Génesis 3:6 y 7 vemos que ellos desobedecieron, tomaron su decisión y por causa de su desobediencia vino una consecuencia y murieron espiritualmente.
haciendo una cadena de maldiciones de generación en generación, convirtiéndose en iniquidad. Bien vemos que en Génesis 2:9 habla que había dos árboles, ¿sí?, en medio del huerto. Y vemos que estaba el árbol de la vida, ¿sí?, en medio del huerto, y de él podían comer y vivir para siempre, que representa a Jesucristo, la vida eterna. En Juan 15:1 Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Entonces, también vemos que estaba el otro árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que representa a Lucifer, el pecado y la muerte. Y el pecado hay veces se ve bonito, pero mata. ¿Por qué dices que el pecado se ve bonito? Porque la palabra de Dios dice que Eva miró el árbol y lo codició. Y hay veces se miran unas frutas bonitas, pero son veneno y matan. Entonces vemos aquí que ella codició. Bueno, ¿qué significa la palabra codiciar? La palabra codiciar es el deseo intenso, lujuria o deseo de adquirir lo ajeno. Y en Éxodo 20:17 vemos que Dios dijo en la ley: no codiciarás. ¿Sí? Entonces vemos también en Génesis 3:5 a Adán y Eva, o a Eva, le dijeron que al comer de este árbol ellos serían como Dios. ¿Y quién quiso ser como Dios? Lucifer. Quiso ser como Dios y sentarse en el lugar de Dios. ¿Sí? Eso lo podemos ver en Ezequiel 28, ¿sí? Y podemos ver 28:13 que dice: en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisolito, belirio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos delante de el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura? ¿Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor? Yo te arrojaré por tierra. Vemos que Satanás quiso ser como Dios y pasó ese deseo a Adán y a Eva, que ellos podían ser como Dios cuando Dios es único. Y también en Isaías 14, del 12 al 15, habla y dice esto, ¿sí? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Quiso ser como Dios. Y también nosotros podemos ver lo que es en Lucas 10. Mira, ¿sí? Quiso subir o subió
Porque aquí en Lucas 10:18 Jesús dice, ¿sí? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, hasta ahí. Entonces, vemos que si él podía subir al cielo, él era un ángel, pero también vemos que Dios es espíritu. Está Dios, que es espíritu, está el Hijo, está el Espíritu Santo, pero también vemos que Satanás era ángel. Los ángeles también son espíritus y se convirtieron en demonios. Los ángeles caídos. Entonces, voy a dar un pequeño ejemplo de cómo veo que sucedieron las cosas aquí. Entonces, vamos a ver cómo vamos poco a poco. Mira, esto es una de las cosas, ¿sí? Vemos que cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó de barro, de lodo, o barro, como le pueden llamar, ¿sí? Entonces, en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, vemos que sopló, el hombre era barro, ¿sí? Sin espíritu. Pero acordémonos que Dios es espíritu. Entonces sopló de él y le dio espíritu de él. El hombre fue hecho un ser viviente y fue bueno, era limpio, puro, sin maldad. Vamos a ver cómo esta botella de agua está limpia, ¿sí? Pero también quiero que vean este foco. Este foco tiene unas cositas adentro, ¿verdad? Tiene algo adentro. Entonces vamos a decir que cuando Dios sopló, entró su Espíritu de Dios en el hombre. Y como era bueno, ahora después dice la palabra de Dios que la gloria de Dios, ¿sí?, lo cubría. Vemos que aquí adentro hay una luz que se prende. Esa luz representa el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Está la luz, que es la gloria de Dios, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, y el hombre no se miraba que estaba desnudo, estaba cubierto por la gloria de Dios. En el momento que Adán y Eva pecan, el Espíritu de Dios se va, sale. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Satanás también es espíritu. Entonces, Satanás necesitaba un cuerpo de un ser humano para poder entrar y poder hacer todo lo malo que él hubiera querido hacer. Entonces vemos que la luz se apaga, ¿sí? El Espíritu de Dios se fue, la gloria de Dios se fue, la presencia de Dios se cortó con el hombre. El hombre quedó en tinieblas. Y en tinieblas, ¿qué podemos ver? El ser humano queda ciego, en tiniebla, oscuridad, terror, miedo, en todo. Pues si podemos apagar la luz, nos vamos a dar cuenta que el ser humano está ciego y no puede andar. Apaga la luz, ¿correcto? ¿Sí? Me puedo mover, pero no sé ni por dónde. Si hay vidrio, algo, prendamos la luz. Si hay algo en el camino, voy a tropezar y voy a caer. Entonces, esto lo vemos así, pero vemos que a lo que yo alcanzo a ver es en la palabra de Dios que desde ahí el enemigo tomó control y entró prácticamente en el cuerpo, del ser humano. Robó el poder de lo que Dios le había dado a Adán y Eva. Entonces entra y empieza y vemos que está sucio, o lo podemos poner de otra manera, ¿sí? Voy a poner un poco de café para mostrarlo que queda negro, viene representando la maldad. Ahora de aquí podemos ver que el enemigo entró en el cuerpo de Adán y Eva. El enemigo tenía maldad, tenía iniquidad. Viene y pasa un poco a Adán,
¿sí? Porque cuando comió Eva nada sucedió. Sucedió el problema cuando comió Adán, porque Adán era el que era el encargado en el Edén. Pero ahora los hombres, los seres humanos, se reproducen. Vemos que el hombre se reproduce. Satanás pasó la maldad a Adán y Eva. Prácticamente Adán y Eva tienen relaciones, tienen hijos y pasan maldad. Y una generación sigue. Y otro. Y otro. ¿Sí? Y se va haciendo varios. Entonces voy a poner algo de que se está multiplicando la maldad. ¿Sí? Vemos Adán y Eva, vemos a Satanás, Adán y Eva, vemos a Caín matando a Abel, vemos la otra descendencia, Sodoma, Gomorra, vemos muertes, vemos guerras, vemos todo eso. Entonces, cuando uno mira todo eso, me pongo a ver y es algo semejante a esto. La palabra de Dios habla que hay dos. Yo y todos sabemos que Dios es Dios y es único, pero ahora hay dos dioses, uno verdadero y uno falso. ¿Sí? Dos dioses. Uno verdadero y uno falso. Falso. ¿Sí? Este es el diablo y este de acá es Dios. Vemos dos dioses, ¿verdad? Vemos también dos árboles, uno que es el bueno y otro que es el malo. Vemos también dos padres, uno que es Dios, igual, y otro que es el diablo. Y al final podemos ver que hay dos lugares para vivir. Para vivir por la eternidad. Uno igual a cielo, otro igual a el lago de fuego, ¿verdad? Ahora, aquí estamos viendo que Dios es Dios verdadero, pero Satanás quiso ocupar el lugar de Dios y se convirtió en el Dios de este siglo, el Dios de la maldad. Vemos los árboles, vemos dos árboles, más adelante vamos a ver, porque igual habla estos dos árboles. Ahora, está el árbol que es bueno, vamos a poner que es, por ejemplo, aquí están los dos árboles. Aquí hay una semilla y acá hay otra semilla, ¿verdad? Esta es una semilla, entonces aquí empieza a crecer el árbol hacia arriba. Y aquí también, ¿verdad? Pero vemos que aquí empieza a crecer algo hacia abajo. Igual empieza a crecer algo hacia abajo, que vienen siendo raíces. Ahora en este
que este representa, vamos a decir, a Dios. Sí, porque siempre es primero Dios. Este representa a Dios y este representa al diablo, la maldad. Ahora, en este hay una raíz y hay otra raíz y hay otra raíz y hay otra raíz. Hay diferentes raíces. Y al comer el ser humano de este árbol, cuando comieron de este, se cortó. Ellos ya no siguieron viviendo con Dios. La vida, no sé cuántos años ellos habían vivido en el Edén, pero anteriormente no registra cuántos años habían vivido, pero sí registra que podían comer del árbol de la vida y no morían. Ahora empiezan y comen de este, y aquí lo primero que vemos que una raíz viene siendo voy a usar otro. Una raíz viene siendo el orgullo, otra desobediencia, otra maldad, muerte, iniquidad, codicia, violaciones, todo lo que viene siendo tipo de maldad. Pero aquí tengo una lista y sé que hay muchas más, pero esta raíz se va uniendo con otro y viene representando, cada uno viniese representando de lo que es cada hijo que se fue ensuciando o se fue con el pecado, extendiendo. Hay gente que tiene orgullo, hay gente que es desobediencia, maldad, muerte, iniquidad, codicia, fornicación, terror, adulterio, celos, violaciones, todo este tipo de maldad viene saliendo de aquí. Esta parte de aquí están desconectados de Dios. Los que practican todas estas cosas siguen estando en la oscuridad. Y dice la palabra de Dios que son prácticamente hijos del diablo porque son hijos de desobediencia. ¿Sí? Pero estos que están acá, vamos a ver, porque estos también crecen y dan fruto. Más adelante vamos a ver. La importancia es que tenemos que darnos cuenta que estamos separados de Dios y que necesitamos volver a Dios. ¿De qué manera? Adán y Eva vemos que no se arrepintieron cuando ellos estuvieron delante de la presencia de Dios, que tenían que confesar su pecado, arrepentirse, dejar eso, arrepentirse y volver a Dios, pedirle perdón a Dios. Ahora vemos que toda la gente queda perdida, pero vemos que Jesucristo viene al mundo, viene a salvar lo perdido, el ser humano, viene a salvar lo perdido, viene a rescatar lo perdido, pero lo que Él viene pidiendo es lo que venía diciendo Juan el Bautista: arrepiéntanse, dejen su pecado, confiesen su pecado, acérquense a Dios para ser lavados, para ser limpiados de toda esta maldad, de toda la iniquidad, y poder comer de la palabra de Dios, que es Jesús, que es el libro. La palabra de Dios es el alimento para nuestra vida, es el pan de vida. Entonces aquí tenemos la oportunidad de que es arrepentirnos de corazón, alejarnos del pecado,
perdonar para que nuestro corazón se vacíe. Pero todo esto que nosotros tenemos, lo tenemos que ir sacando, ir confesando. He mirado unos videos de personas que han hecho, que dicen que le echan agua y agua y agua y la maldad va saliendo poco a poco. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y apartarnos. Así como Adán y Eva comieron del árbol, del fruto, ahora nosotros tenemos que comer del fruto bueno, de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que sacar, tenemos que obedecer la palabra y ir sacando, ir confesando, ir sacando fuera todo lo malo, para que llegue al punto de que estemos totalmente vacíos. Y una vez que está vacío, la palabra de Dios dice que Jesús con su Espíritu Santo y fuego limpia y purifica. Pero después vuelve a depositar su espíritu dentro del ser humano y ya no hay maldad porque el ser humano fue redimido, porque Él pagó por nuestros pecados. Y de aquí en adelante, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo entra y después cierra, que es sella. Entonces, de aquí mismo el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a vivir obedeciendo la palabra de Dios. Más adelante vamos a buscar, aquí vemos lo que fueron los frutos del árbol de maldad, pero más adelante vamos a ver los frutos del árbol de la vida, los frutos del Espíritu Santo. Dios me los bendiga, pasen buenas noches y muchas gracias. Compartan el video para que la gente también siga aprendiendo igual con nosotros. Oren por nosotros y compartan cada enseñanza, porque con una alma que se arrepienta, la palabra de Dios dice que hay fiesta en el cielo. Dios los bendiga, buenas noches. Amén.